Esto que está enfrente de ustedes es una gráfica que es la línea del tiempo o la cronología del Antiguo Testamento. Todo lo que quiero mencionarles antes de entrar ahorita en lo que vamos a cubrir esta noche con material es mostrarles lo que viene siendo las eras o los tiempos en los cuales entra la literatura profética, los profetas en el Antiguo Testamento. Y menciono todo esto porque otra vez mañana iniciamos la clase del Nuevo Testamento y esto nos sirve de preámbulo para poder entender un poquito mejor la contextualización y entender básicamente la idiosincrasia, el discipulado, inclusive la teología de todo lo que es el Nuevo Testamento, porque fluye del Antiguo. Entonces, eso es lo que está sucediendo, lo que sucede antes de que vengan. Estamos hablando de cientos de años antes, ¿verdad? No estamos diciendo que nada más le dan la vuelta a la página y ahí se aparece el nacimiento virginal de Jesús. Simplemente es el preámbulo. Entonces, lo que quiero que vean es esto, y esto es importante. En la parte de arriba van a encontrar los diferentes, entre paréntesis, esta gráfica está en la página de el Dr. Bob Utley. Ahí en lo que está en la de inglés, no está en la de español. Si fuera en la de español les dijera que es comentario bíblico gratuito, pero está en la de inglés, así es que es Free Bible Commentary. Pero una vez más, no se tienen que preocupar por esto porque esta gráfica se las voy a mandar en un PDF para que la tengan también. Algunos de ustedes ya la tienen, algunos no la tienen, pero se las voy a mandar, así que no se mortifiquen. Lo único que quiero que vean es esto. En la parte de arriba están las potencias mundiales que van a ser los enemigos del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, básicamente, para que contextualicemos esto, aquí viene la línea del tiempo, aquí viene lo que es el Pentateuco, lo que es la monarquía unida, y después de Salomón, muchos se recordarán que el reino se va a dividir. Trágicamente se divide. Al dividirse está el reino del norte que está aquí arriba y aquí abajo queda el reino del sur. Observen que los libros como Samuel, como Reyes y como Crónicas van a escribirse y van a cubrir un periodo muy grande que es básicamente todo este periodo desde lo que es este que está aquí, la S que está aquí es básicamente Samuel y aquí está la monarquía unida, los tres reyes. Entonces observen que en cuestión de contenido y de dónde empezamos hemos hablado acerca de la interpretación de la Biblia y consideramos la importancia de la contextualización y el paralelismo, o sea, mensajes que se encuentran en diferentes libros de la Biblia. Entonces observen que, por ejemplo, en cuestión de primero y segundo de Samuel, observen lo que es todo el contexto de la monarquía unida y aún en primero de Crónicas, parte del segundo libro de Crónicas, y avanza la cosa aquí de tal manera que llega al punto en el cual el reino del norte se le conoce como Israel. En algunas ocasiones, ahorita vamos a leer algunos pasajes, como por ejemplo cuando habla Jeremías, y muchas veces Jeremías profetizando y usa la palabra Israel, muchas de las veces tienes que tener cuidado porque puede referirse al reino del norte y muchas veces se refiere a toda la nación, a todo el pueblo de Dios. Entonces cuando digo reino del norte me refiero aquí a esta parte que son las 10 tribus que se quedan en el norte, y en la parte del sur, reino del sur, son 2 tribus. Entonces simplemente tenemos que tener cuidado con el lenguaje y cómo, el contexto de lo que estamos hablando. Elías y Eliseo, que están aquí, son los profetas que vamos a encontrar en el reino del norte, y avanzando, eventualmente el reino del norte llega al punto en el cual el año 722, donde los asirios, observen que aquí se acaba la línea, porque los asirios van a venir y van a destruir, van a llevar en exilio al reino del norte. La capital del reino del norte es Samaria. Entonces, vamos a ver a través de la historia y tratando de conectar eso con el Nuevo Testamento el día de mañana, vamos a darnos cuenta que el odio o el desprecio que había entre el reino del norte con los del reino del sur era bastante y era severo. Entonces, cuando hablamos acerca de la mujer samaritana en el reino en el Nuevo Testamento, por ejemplo, es en el contexto de todo ese trasfondo donde no se podían ver por múltiples razones. Pero parte de ello es que el reino del sur, por mucho tiempo, e inclusive observen los profetas que están en el reino del sur, que son Isaías y Miqueas, contemporáneos de Oseas, Amós y Jonás, que ese es el siglo 8 básicamente, es que en el reino del sur, cuando ellos profetizan aquí a todo esto que es el reino del sur, a Judá, a la tribu de Benjamín, a la tribu de Judá, la capital es Jerusalén, que es donde está obviamente el templo. Ellos siempre se van a creer superiores, se van a creer intocables, que nada les va a pasar, porque a sus hermanos del reino del norte, pues sí van a meterse en problemas bastante serios. Los profetas otra vez son Oseas, Amós y Jonás. Eventualmente la destrucción, como 150 años después, viene aquí la destrucción del reino del sur. Y ahora son los babilonios los que vienen, y los contemporáneos son Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nahum, Habacuc y Sofonías, que van a estar aquí en esta parte del reino sur. Sucede el exilio. Trágicamente el exilio viene y eventualmente a través de los persas hay un retorno o un éxodo, un regreso a la tierra prometida después de que es desolada la tierra, destruidos sus muros, el templo es destruido, en fin. Y encontramos en esta época
que le llamamos post-exílica, después del exilio, es donde encontramos personajes como Nehemías. Observen que Nehemías está aquí, reconstrucción del templo. En cuestión de Esdras, está aquí abajo, encontramos Esdras 1 al 6, 7 al 10, por ejemplo. Profetas como Abdías, Joel, Ageo, Zacarías. Personajes como Esther, aquí está, y aquí finalmente está Malaquías. Más o menos, ¿sí ayuda esto un poquito o no ayuda un poquito esto? No espero que lo memoricemos, simplemente estoy poniéndolo para que lo vean como algo de referencia, porque lo que quiero que hagamos, basado en lo que está enfrente de ustedes acá, en lo que viene siendo a mi izquierda, que es la pantalla, es que encontramos ahora sí lo que son algunos de estos profetas, que quería que tocáramos el tema. Observen que, por ejemplo, está Amós, que en este caso con Amós, si se dan cuenta, estoy poniendo el siglo en el cual profetizaron, ya basado en la gráfica, y con la N significa que está en el reino del norte. Entonces, Amós está profetizando a el pueblo de Israel, y otra vez digo de Israel como el reino del norte, no como Israel como nación completa. No sé si esa terminología confunda o no sea muy, en un momento dado distraiga, pero es básicamente lo que está haciendo. Algunas verdades principales, y otra vez si quieren, gustan tomar notas, como quiera se las voy a mandar estas a sus correos electrónicos. Pero algunas cosas que mencionamos con respecto a este reino del norte en el siglo VIII, en un tiempo en el cual características de este reino del norte es que hay mucha rebeldía, la manera de vivir de esta gente es lo que llamamos, es un dolor que se causan a sí mismo. Una de las cosas uno de los términos que es muy común en el Nuevo Testamento, que proviene del Antiguo Testamento, es el día del Señor. El día del Señor. Y cuando hablamos de este tipo de terminología y en sí la profecía en el Antiguo Testamento, tenemos que tener cuidado en no tratar de imponer nuestra condición o nuestro entendimiento de las cosas por encima de lo que estos profetas entendieron primeramente ellos. Ustedes me han escuchado decir por muchas ocasiones que la interpretación de la Biblia está basada en lo que dijo el autor, en lo que implicó el autor, en lo que dijo el autor en otros libros o en otros pasajes, el paralelismo, lo que dijeron otros autores, en este caso pueden ser contemporáneos o simplemente otros autores de la Biblia con respecto al mismo tema, y eventualmente llegamos a los destinatarios, lo que los destinatarios a quien se les escribió entendieron. Son 5 preguntas o 5 etapas, y es hasta la sexta y hasta la séptima que estas dos tienen que ver con la contextualización. ¿Qué significa en nuestra vida? ¿Qué significa en nuestro contexto? Entonces, este es un principio que lo he estado hablando por bastantito tiempo y lo voy a seguir hablando porque no hay otra, en mi opinión, no hay otra manera en la cual yo pueda evitar la tendencia que siempre tengo como ser humano en personalizar las cosas. No sé si se han dado cuenta de esto, pero somos muy rápidos para ser ofendidos. Automáticamente personalizamos todo y pensamos que están hablando de mí o que lo dicen porque no me quieren, o en fin. Entonces, en la interpretación de la Biblia el mismo principio se aplica, de tal manera que, una vez más, son 7 las preguntas o los pasos que he mencionado, y los que tomaron la clase de interpretación saben de qué estoy hablando. Si no la tomaron no hay ningún problema, pero es lo mismo. Entonces, para evitar eso, para evitar iniciar con las últimas dos, me aseguro que inicio con lo que dijo el autor, lo que implicó el autor, lo que dijo en otros pasajes, lo que dijeron otros autores del mismo tema del que estamos hablando, y finalmente lo que entendieron los destinatarios. Esas 5 preguntas o 5 procesos me van a ayudar a no enfocarme en lo mío. Ahora, todo esto lo menciono por lo siguiente. El tema de profecía o los profetas, que no es fácil de interpretar muchas de las veces, la tendencia en este proceso de 7 pasos o 7 preguntas, si iniciamos con nosotros, conmigo, con mi condición, con las circunstancias, con lo que siento, con lo que me pasó, con mis temores del futuro, voy a acercarme a la Biblia tratando de buscar respuestas a lo que está pasando en este momento en nuestra vida. Y puede ser la pandemia, puede ser tal vez el hecho de que no podemos reunirnos congregacionalmente, en fin, nuestras circunstancias. Una vez más, la Biblia no se opone a nuestras circunstancias, pero la Biblia solamente ha inspirado a estos hombres en esta etapa, en este momento, bajo ciertas circunstancias. En cuestión de profecía, tenemos que tener cuidado porque esas son corrientes muy grandes, muy fuertes y de mucha confusión hoy en día, que para evitarlas, esta es mi invitación conforme leemos esto, para evitarlas, una vez más, iniciemos cualquiera que sea el género de la Biblia que estamos leyendo, si es profecía, si es poesía, si es narrativa histórica, si son
parábolas, lo que estemos leyendo, no lo iniciemos con nosotros. Entonces, por eso en las notas lo que yo deseo que consideremos es esto, es que en cuestión de la escatología bíblica, del final del tiempo, cómo va a terminar aquí la historia, ya les puse enfrente de ustedes un poquito acerca de la línea del tiempo o la tabla del tiempo. Es obvio que ese es un tema que cada generación está tratando y está hablando, y los profetas van a hablar acerca de esto. Hay ciertos principios que tenemos que considerar en el estudio de la palabra de Dios, especialmente la profecía, Antiguo y Nuevo Testamento, para entender esto. Refleja los pensamientos proféticos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está reflejando del Antiguo, porque una vez más, el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. Por lo tanto, perciben los días postreros a través de situaciones contemporáneas. En otras palabras, lo que está diciendo es esto, porque este es un tema extremadamente importante, sobre todo cuando escuchamos la frase, el día del Señor. El día del Señor, el juicio de Dios, la restauración de Dios, es de que los días postreros, el futuro, se tiene que percibir a través de situaciones contemporáneas. Voy a explicar de esto bastantito esta noche, pero todo lo que estoy diciendo es esto. Se trata de reformar ¿qué cosa? El presente. No de simplemente tener un Dios que me garantice el futuro independientemente de lo que haga yo ahorita. En muchas de las ocasiones usamos esto como la doctrina de la seguridad de la salvación, lo cual la creemos. No creemos que la salvación se pierde, pero muchas de las veces convenencieramente esa doctrina la usamos como un atajo, como un sácame de apuros, donde me entrego a Cristo a la edad de 14 años, vivo por los próximos 38 años como si no hubiera Dios, y a los 65 años decido o siento que quiero considerar o reconsagrar mi vida al Señor. Inclusive, que lo cual no es bíblico, el vivir de esa manera. Una de las frases, una de las clásicas, y no digo doctrina, pero casi la hemos hecho una doctrina, que no es bíblica, es la clásica del cristiano carnal. Esa es una contradicción de términos, porque eso significa que soy salvo, pero yo defino lo que significa ser salvo. Entonces, a mí nadie me puede decir cómo vivir o no me puedes juzgar. En fin, el punto que estoy diciendo es esto. Cuando hablamos de la reforma del presente, es que la profecía de la Biblia depende de una respuesta inmediata. No es simplemente que Dios habla a través de profetas y simplemente garantiza un futuro y pueden vivir simplemente como ustedes quieran o como ustedes desean. Eso no es bíblico, eso no existe, y parte de los exilios que vamos a considerar y ver ahorita, que en este caso el libro de Amós o el profeta Amós, que está hablando al reino del norte en el siglo 8, en el 722, por no reformar su presente. Y cuando digo de reformar, estoy hablando de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, la mayoría de la profecía del Antiguo Testamento se refiere a la primera venida de Cristo. Mantengan eso en mente, porque los judíos no pensaban en dos venidas de Cristo. La iglesia es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en ese sentido, y anticipa el regreso del rey. Entonces, en el caso de nosotros, al ser post Nuevo Testamento, cuando leemos la profecía del Nuevo Testamento, sí, que está basada en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento ellos están anticipando la venida de Cristo o de un Mesías, pero el problema es que ellos lo van a anticipar como nosotros sabemos que viene en la segunda venida. En otras palabras, los judíos en el Antiguo Testamento no esperaban dos venidas, esperaban una sola venida, lo cual es entendible, pero es mala. Es mala el entendimiento o la interpretación, y lo sabemos por experiencia, por varias razones que voy a explicar ahorita. La profecía del Antiguo Testamento, esto es importante, conforme leemos estos profetas, no está equivocada, es simplemente que está incompleta. Una vez más, la profecía del Antiguo Testamento no está equivocada, simplemente está incompleta. ¿Por qué? Porque la profecía del Antiguo Testamento, como es la profecía del Nuevo Testamento, requieren una reforma en el presente. Entonces, por favor, esto es importante. En este momento yo predicar acerca de cómo Dios va a mejorar o a cambiar la situación de nuestro mundo, va a remover la pandemia, y empiezo yo a dar cosas acerca del futuro basado en la palabra de Dios. Si yo hago eso ahorita, el peligro es de que yo empiece a garantizar cosas del futuro en cuestión de nuestra situación, sin llamar a la iglesia, al pueblo de Dios, a un arrepentimiento en el presente. Entonces, por eso es que la profecía del Antiguo Testamento no está equivocada, es simplemente que está incompleta. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento es una persona, su nombre es Cristo.
Y ustedes y yo sabemos históricamente que esta misma audiencia, que son los que recibieron estas profecías, que recibieron el mensaje, son los mismos que crucificaron a Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo no encajó en el prototipo de lo que ellos anticipaban que fuera el cumplimiento de la profecía. ¿Por qué? Voy a decirlo una vez más. Porque los judíos, como nosotros hoy en día, nos encanta hablar de calles de oro y mar de cristal, ¿no es cierto? Nos encanta hablar del cielo a expensas de ¿qué? De vivir como queremos en la tierra. Ese no es el evangelio. Dios no vino simplemente a este mundo, hablando de Cristo. Dios no se ha revelado simplemente para bendecir la agenda de la iglesia, la agenda del cristiano, la agenda de nuestra generación. Ese no es Dios. ¿Sí? Dios vino para demostrarnos, para implementar, para invitarnos, para traernos, para hacernos parte de ¿qué cosa? De su plan redentor que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios va a cumplir ¿qué cosa? Lo que prometió. Eso es lo único que Él garantiza. Él garantiza lo que Él ha prometido. Y parte de ello es esto. Aquí está la promesa de Dios. Piensen en términos de profecía. La restauración de nuestra relación con Dios. Él prometió restaurar. Otra vez, el pueblo de Israel no estaba muy interesado en relacionarse con Dios. Lo que estaba interesado era un Dios que simplemente bendijera o trajera las promesas a ellos, independientemente cuál fuera la relación con Dios. Lo que Dios prometió es no solamente inocencia, pero Él prometió una generación que tuviera, dice el libro de Jeremías, que voy a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, ¿recuerdan? Donde ahora no tendrán que enseñarlo unos a otros porque lo voy a escribir en sus corazones, hablando de la ley. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo, de que en el Antiguo Testamento el sistema sacrificial, por favor escuchen lo que estoy por decir, el sistema sacrificial no estaba mal, pero estaba, ¿qué cosa? Incompleto. ¿Por qué? Porque el sistema sacrificial lo que hizo en el Antiguo Testamento es recordarnos que el pecado del hombre siempre involucra muerte. ¿Se dan cuenta de ello? Una vez más, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, requerido que era, pero todo lo que podía hacer era recordarle al hombre que todo pecado tenía que ser llevado a juicio e involucraba sangre, iba a derramar sangre. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que la inocencia no es suficiente. Tenemos que ser justificados, tenemos que ser transferidos, imputados, acreditados la perfección de aquel que cumple todo el Antiguo Testamento. Ese es Cristo Jesús. Toda la ley la cumple Cristo Jesús. La maldad será juzgada y removida. Eso es difícil de creer hoy en día porque vemos tanta maldad que decimos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? ¿Hasta cuándo va a haber toda esta desolación? Sí, esas eran preguntas que se hacía el pueblo de Israel en este tiempo. Les acabo de mostrar la gráfica donde están esas potencias mundiales y el sufrimiento del pueblo de Israel va a ser severo, va a ser intenso. Cosa que nosotros, en la gran mayoría, nosotros no hemos conocido. Estoy generalizando, hay mucha gente que está sufriendo, definitivamente, pero el sufrimiento de esta gente es tanto que muchas de las veces esta generación no creía que la maldad iba a ser removida. E inclusive, pónganse a pensar, por ejemplo, en el caso de Daniel. El caso del profeta Daniel, dice la Biblia que viene Nabucodonosor, va a sitiar Jerusalén, va a tomar Jerusalén y se lo van a llevar esclavo. Literalmente son como 700 millas de distancia, que aquí en Estados Unidos serían como unas, no sé, tal vez serían que unas 10 horas de camino de manejo en carro. Ahí más o menos traduzcan eso en su distancia. Pero eso es lo que aproximadamente Daniel va a tener que caminar como esclavo, tráfico humano, a la edad de 15 años aproximadamente. Y es llevado a una nación foránea y en fin, el resto conocemos la historia. ¿Qué es el punto? De que en este contexto, típicamente cuando alguien era conquistado, eso implicaba que el Dios de quien conquistara era más grande que el otro Dios. Entonces, la perspectiva de mucho de esta gente, hablando del pueblo de Dios, es que literalmente pensaban que el Dios de ellos, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, había sido conquistado. Y eso nunca fue verdad. Eso nunca fue verdad. Entonces, en momentos como esos que estamos viviendo ahorita, en momentos tan trágicos y difíciles, ese es un mensaje que tenemos que predicar. El Dios de la Biblia no ha sido sorprendido. Su plan no ha sido movido, ni ha sido en cierta manera que Dios diga, tengo que irme al plan B o plan C, porque la situación está fuera de control. Todo está bajo el control ¿de quién? Exactamente, del Dios de la Biblia. No estoy implicando que Él está de acuerdo en todo lo que sucede. ¿Me explico? No estoy implicando eso. Simplemente estoy diciendo que el plan redentor de Dios, vean lo que dice al final de la página, al final de la pantalla, no puede, ¿qué cosa? No puede fallar.
En fin, todo esto dijimos que la perseverancia, escuchen esto, es extremadamente importante para entender profecía. Eso es importante. La perseverancia del hombre es el resultado de que Dios en su soberanía decide, ¿qué cosa? Preservarlo. No quitamos absolutamente nada de personas como Daniel, de personas como Jeremías, de personas como Isaías, que van a terminar sus días, sus ministerios, sus llamamientos con fidelidad, a diferencia de muchos otros falsos profetas que definitivamente no acabaron bien la carrera. Pero todo lo que estoy diciendo es esto, que así como la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo, el terminar la carrera como salvo también es por gracia. A diferencia de que potencialmente, si no tenemos cuidado y atravesamos la pandemia y dentro de unos meses, un año, ojalá no sea un año, pero unos meses, veamos la pandemia como algo histórico, que no nos levantemos el cuello y digamos, nosotros somos la generación que tuvimos esa tenacidad y que no nos rendimos y empezamos a darnos crédito ¿a quién? A nosotros mismos. Entonces, por eso cuando hablamos de la perseverancia de la iglesia, lo cual es una doctrina y es necesaria, tiene que ser el flujo, tiene que ser el producto del Dios que en su misericordia decide darle a la iglesia la habilidad de ¿qué cosa? De perseverar. Yo típicamente lo ilustro entre la vida de Judas y la vida de Pedro. Entre Judas y Pedro, yo no veo mucha diferencia en la gravedad de su rebeldía y desobediencia. Uno lo va a vender y traicionar, el otro lo va a negar. ¿Me explico? Las dos cosas son severamente trágicas. Yo consideraría que la diferencia entre Judas y Pedro es que Dios en su soberanía y en sus designios decide a Pedro darle la habilidad de hacer un retorno, arrepentirse y regresar y convertirse obviamente en el líder que eventualmente es, a diferencia que Judas no se arrepiente. Yo argumentaría con Judas que su falta de arrepentimiento es porque nunca fue salvo, pero es otra conversación para otro día, en otra ocasión, en otro día que no venga el hermano Rolando, les platico la segunda parte de la historia. La fe es un regalo de Dios, no es simplemente el tener este sentido romántico de decir yo tengo fe, porque ustedes y yo sabemos que el punto no es la cantidad de fe, es el objeto de la fe, ¿verdad? Que es Dios, y fe es la habilidad de confiar en ¿qué cosa? Es en la fidelidad de Dios. En otras palabras, si yo tengo la habilidad de decir que Él es confiable. Entonces, literalmente, el trabajo de uno es orar y decir esto, Señor, dame la capacidad de creer y ahora dame la capacidad de creer que tú eres confiable. Porque muchas de las veces batallamos para hacer esto. En cuestión de la interpretación de la profecía o de la Biblia en este caso, y tenemos que tener cuidado con esto porque no toda profecía se interpreta literal. El reto es saber cuándo es literal, cuándo es figurado o es alegoría, y esto es un reto y esto lo vemos caso por caso, no podemos generalizar, pero varias cosas aquí que ustedes muchas veces me han escuchado de ello. La autoridad de la Biblia se encuentra en esto, en lo que el autor dijo, lo que el autor implicó de lo que dijo, lo que destinatarios entendieron de lo que el autor dijo e implicó. Esa es la autoridad de la Biblia. ¿Qué estoy diciendo? Que no, la autoridad de la Biblia no está en lo que yo entiendo de la Biblia. La autoridad de la Biblia está en lo que el autor entendió de lo que él recibió del Espíritu Santo, porque el autor de la Biblia, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Entonces, lo que el autor entendió a través de la inspiración divina, lo que el autor entendió y lo que el autor implicó, cómo la aplicó, cómo la puso el autor. Ahorita que veamos el libro de Oseas, por ejemplo, el libro de Oseas, que es un libro difícil de leer, hablamos de un profeta que tiene que casarse o es ordenado a casarse con una mujer que está en la vida de prostitución. Nuestra tendencia es pensar que nosotros somos Oseas en la historia. No, nosotros no somos Oseas. ¿Nosotros quién somos? Somos la esposa de Oseas, ¿no es cierto? Ese es el pueblo de Dios, ese somos nosotros, que nuestra tendencia es que Dios viene, nos rescata y aún como rescatados, como hijos de Dios, nuestra tendencia es irnos a un mundo de desobediencia. En fin, por eso estamos hablando de el autor primeramente. La profecía depende de una respuesta humana, es lo que estoy hablando acerca de una reforma presente. Toda profecía, aquí está la pregunta, ¿toda profecía debe de cumplirse? No necesariamente, porque en el caso de Nínive, la profecía decía que tenía que ser destruida, pero ¿por qué no fue destruida Nínive? Porque respondieron a la voz de Dios. Entonces, hasta cierta manera es esa cuestión profética, pero está condicionada a la respuesta humana.
Entonces, esto es algo extremadamente importante. La distinción entre la iglesia e Israel es otro distintivo que encontramos hoy en día. Yo puse aquí primera y segunda división porque si creamos distinción entre Israel y la iglesia, vamos a pensar que los judíos son superiores a los gentiles o a la iglesia, que somos nosotros, cuando la Biblia no es cierto. O sea, la Biblia no hace distinción en esto porque aun cuando en muchas iglesias, y especialmente para los que tenemos el contexto de los bautistas, de la denominación bautista, creemos en el sacerdocio de los creyentes. Eso de sacerdocio de los creyentes, si no tenemos cuidado, haremos lo que hace la doctrina del dispensacionalismo, de creer esa distinción entre primera división, segunda división, en que somos una élite. No es cierto eso. La doctrina del sacerdocio de los creyentes, ustedes me han escuchado decir esto, tiene que ver con la habilidad de llevar a cabo el plan, escuchen esto, el plan redentor original de Dios. ¿Cuál fue el plan redentor de Dios desde un principio? Génesis 3:15. Y el resto de la Biblia, Génesis capítulo 12, Génesis 15 versículos que son 6 y 7, es la universalidad del evangelio. Es que el evangelio es para toda criatura, para todo aquel que confiese que Jesucristo es el, ¿qué cosa? Es el Señor. Si es el problema de Jonás, que Jonás no quería que Nínive fuera, que Nínive reformara su presente. Entonces, Jonás está de acuerdo con traer profecía de juicio ante Nínive, pero el problema de Jonás, y él no quería profetizar. ¿Por qué? Porque él sabía que eso significa que tienen la posibilidad de responder a esa profecía y arrepentirse, y Jonás le incomodaba que potencialmente esa gente se arrepintiera, que él en su manera de pensar no merecían la misericordia de Dios, y Jonás le reclama a Dios y dice que tú eres un Dios de misericordia. Y otra vez, a veces siento que no estamos muy lejos de eso, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo con la soberanía de Dios siempre y cuando sea la que me favorece. Pero cuando las cosas no salen bien, empezamos a cuestionar todo esto. El propósito de la salvación y de la doctrina de elección, que están interconectadas, que es lo mismo, en el Antiguo Testamento es el servicio, en el Nuevo Testamento es la similitud a Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Esto automáticamente, lo acabo de decir, quita este concepto de élite, de supremacía. ¿Sí? Aquí no existe eso. Aquí la bendición más grande no es un llamamiento al ministerio vocacional. Es un privilegio, es algo especial, y sí, pero lo que lo hace especial es quien nos ha llamado. El llamamiento supremo, yo argumentaría, es el amar a Dios. El llamamiento supremo es literalmente que en medio de mi condición deplorable y sin esperanza, el Señor, desde Génesis capítulo 3, versículo 15 y el resto de la Biblia, es literalmente llevando el evangelio a aquellos que no merecíamos, aquellos que no teníamos la oportunidad de escuchar ese evangelio. Entonces, recordemos esto, la razón por la cual tú esta tarde, si conoces al Señor Jesucristo, fuiste salvo para una vida de servicio y para caminar en similitud a Cristo. Entonces, sueñen conmigo, imagínense un hogar, imagínense una iglesia, imagínense un mundo el cual su motor de arranque es servicio y similitud a Cristo. Transformaría el resto de la historia. Israel como nación es especial solamente porque Dios, ¿qué cosa? Los eligió. Entonces, el propósito es que Israel como nación es elegido para elegir a otros. Génesis 15, primera de Pedro 2, que hablamos de este tipo de cosas. Ok, hablemos un poquito acerca del profeta Amós, siglo 8, Reino del Norte, como dije en su momento. La razón por cual el dispensacionalismo va a ser un conflicto para mí en lo particular, una es de que viola, esa interpretación de la Biblia viola para mí los principios de hermenéutica, de interpretación de la Biblia, porque empieza a lidiar con cosas que tienen que ver con nuestro contexto donde vivimos, antes de lidiar con lo que está pasando en el contexto del autor inspirado. Entonces, otra vez, acabo de ponerlo en la pantalla. Yo no creo que toda profecía o toda la Biblia en su totalidad puede ser interpretada literal. Yo no creo que podemos hacer eso. Yo no creo que toda la Biblia es literal. Hay partes de la Biblia que van a hacerse en sentido figurado. Hay partes de la Biblia en la profecía que van a tener una implicación doble, que va a hablar de una aplicación en ese momento cuando el profeta está hablando a quien le esté hablando, en la condición en que está hablando, pero parte de esa profecía se aplica a un futuro. El problema es que muchas de las veces no sabemos cuál es cuál, muchas de las veces, y si ignoramos eso, una vez más, potencialmente estamos fomentando, esa es una de las cosas que yo veo aquí, fomentamos una vez más la cuestión de olvidar que el punto de la profecía
Yo argumentaría que un 10%, de 9 a 10% de toda la profecía de la Biblia tiene que ver con la creación o la anticipación de un futuro. El 90%, que es mucha profecía, tiene que ver con una reforma del presente. Entonces, voy a decir una vez más, esto es lo que dije al principio. Si voy a estar yo enfatizando esta cuestión de que soy salvo, por lo tanto voy al cielo, pero vivo el resto de mi vida caminando en dirección opuesta de similitud a Cristo, es donde vienen este tipo de mentalidades o de pensamientos de cristianos carnales, de personas que atraviesan situaciones donde hay un desliz. Y es obvio que no estamos hablando de perfección, pero yo argumentaría que este tipo de confusión son los que hoy en día estamos pagando un precio muy grande, porque hoy en día nos caracteriza, y tal vez esto no está conectado con el dispensacionalismo, pero está conectado con la confusión en general. Hoy en día nos caracteriza mucha gente que la seguridad de su salvación está literalmente cimentada en su moralismo, en las cosas que no hacen, en cómo se comparan con otros, que definitivamente es un mal ejemplo, y creamos ese tipo de elitismo que estamos tratando de evitar, obviamente, pero hablamos de una cuestión en la cual creemos que la salvación es simplemente un cambio de conducta. Bueno, la realidad es de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo y en nuestra condición, y no estoy comparando, no estoy diciendo que no estamos atravesando los problemas que estaban atravesando la iglesia en el primer siglo, pero cuando viene algo como la pandemia y nuestra conducta y nuestro estilo de vida es violentamente alterado por circunstancias que nunca vimos venir, si nuestra salvación estuvo basada en simplemente nuestras circunstancias y pensar como si fuera el karma te dice que si haces cosas buenas te va bien, si haces cosas malas te va mal, entonces yo como cristiano siempre me he portado bien, he sido fiel y de repente sucede algo mal, es obvio que eso va a crear en mí automáticamente un sentido de resentimiento en contra de Dios y eventualmente de odio en contra de Dios, de tal manera que hoy en día mucha de la gente que se ha alejado de la iglesia o que se ha alejado del Señor, trágicamente nunca se alejaron del Señor porque nunca conocieron del Señor, conocieron caricaturas del Señor, conocieron versiones distorsionadas del Evangelio. Entonces, en cuestión del dispensacionalismo, el momento en el que crea una supremacía entre los judíos con el resto del mundo, para mí es un problema, porque voy a decir una vez más, la salvación del hombre literalmente fue para una vida de servicio en la tierra y para una vida de caminar en similitud a Cristo mientras estamos en la tierra, en lugar de pensar que somos élite, que somos intocables. Eso es parte del problema, porque esos profetas van a lidiar con un pueblo de dura cerviz, dice la palabra del Señor. Van a preferir escuchar profecía de profetas falsos, porque simplemente ellos desean simplemente un Dios que esté apapachando, que esté alimentando su agenda. La otra cosa que yo veo en complicación de todo esto, de las dispensaciones en ese sentido, es de que, y otra vez yo sé que en cuestión de cómo termina la cosa en el libro de Apocalipsis, eso hay muchas interpretaciones, pero yo argumentaría esto. Yo no creo que es accidental que la Biblia te presenta un mensaje hasta cierta manera obscuro, y digo obscuro, pero un mensaje no con la claridad que quisiéramos en cómo inicia la vida en este mundo y cómo termina la vida en este mundo. En otras palabras, hay misterio en la Biblia. Tan solo en la segunda venida de Cristo hay misterio. Lo único que sabemos, y esto es lo que hemos hecho por 2000 años como generación con respecto a la segunda venida de Cristo, toda generación predica la segunda venida de Cristo con certeza, pero solamente una generación lo va a predicar como una realidad. ¿Cuál va a ser esa generación? No lo sabemos. Lo único que sí sé, eso sí te lo puedo decir a raíz de la Biblia, es que hay ciertos componentes que tienen que cumplirse antes que Cristo venga. Eso sí lo sabemos. De ahí en fuera, ¿cuándo va a suceder? Por eso la gente pregunta, o la gente se pregunta hoy en día, si esto de la pandemia son las señales de que Cristo viene pronto. Es que Cristo ha venido pronto por 2000 años. Yo no creo que ningún predicador ha echado mentiras cuando predicamos que Cristo viene pronto. Pero lo que no podemos asegurar es que nosotros somos la generación que vamos a enfrentar esa realidad. Yo no puedo asegurar eso porque no lo sé. ¿Me explico? Hay misterio en ese componente. Lo único que sí sé con certeza es que Cristo viene por segunda vez. Y una vez más, esa segunda venida de Cristo tiene que reformar nuestro presente, no simplemente darnos esta falsa seguridad de que puedo vivir como yo quiera
simplemente a expensas de simplemente asegurar que al final voy al cielo. Porque yo no creo que la meta del cristianismo es simplemente ir al cielo cuando uno muere. Eso es parte de ello. La meta del cristianismo, yo estoy convencido que es similitud a Cristo en la tierra, lo cual significa que mi salvación existe para traer o para contribuir salud a la vida de la iglesia. Yo argumentaría que en momentos como estos, cuando la iglesia no estamos funcionando como típicamente sabemos funcionar por las limitaciones en cuestión de reunión presencial, yo argumentaría que este es el tiempo perfecto para hacernos la pregunta: si nuestra teología o nuestra perspectiva de Dios o de Cristo y de su novia, que es la iglesia por la que viene por segunda vez, es la correcta. Porque si en momentos como estos, en los cuales no nos reunimos presencialmente, estoy creciendo en apatía o en indiferencia a las cosas de Dios, o si estoy en un momento en el cual mi pasión espiritual ha menguado porque no tengo esa mentoría que típicamente tenía en una escuela dominical o en un culto de adoración, es obvio que lo que ha sucedido es que hemos creado mucha codependencia. Hemos creado esta mentalidad de consumir nada más en lugar de contribuir. Entonces, no sé si eso responde un poco de la pregunta, hermano, pero déjame avanzar un poquito. Pero son algunos factores que yo consideraría que tengo problema con el dispensacionalismo, ¿ok? Hay otros más, pero ahorita no tengo mucho tiempo para esto. Déjeme avanzar. Con respecto a Amós, Amós relata la ira de Dios para Israel, y en este caso Israel como reino del norte, ¿verdad? Y sus vecinos, que en este caso estamos hablando de las naciones que le van a rodear, por haber violado, ¿qué cosa? Otra vez, lo que era no negociable, el pacto de Dios. Necesitamos reconocer la relación entre la responsabilidad corporal que el Antiguo Testamento implica y la fe. En lugar de individual, quisiera que pensaran en una fe personal. Porque otra vez, yo creo que para aceptar a Cristo lo aceptamos personalmente, pero para crecer en similitud a Cristo es una experiencia corporal. Voy a decir una vez más, para aceptar a Cristo es una experiencia personal, pero para crecer en similitud a Cristo, que es el propósito por el cual acepté a Cristo, solamente sucede de una manera corporal. ¿Ok? Entonces, fui salvo para que otros sean salvos. Soy bendecido para que otros sean bendecidos. Dios me escogió, me predestinó para escoger a muchos. ¿Me explico? En lugar de pensar que soy VIP u otra vez la cuestión de supremacía, que muchas de las veces es lo que se predica en ese tipo de doctrinas. Tenemos un problema de pecado en la sociedad como lo hizo Israel, ¿sí? Sin embargo, en nuestras mentes existen con frecuencia dos niveles o dos estándares. Número uno, nuestras vidas privadas, individuales y la fe. En otras palabras, llegamos a ese punto en el cual mientras yo haya aceptado a Cristo, mientras yo me haya bautizado, mientras yo lea mi Biblia, mientras yo, nadie puede decirme a mí, porque ¿quién eres tú para decirme? Es el problema que tenía Israel, ese individualismo. La otra cosa es que nuestras vidas públicas, corporativas y sociales en Israel debe haberse regocijado cuando Amós proclamó el juicio de Yahvé o de Dios sobre sus países vecinos y sus enemigos tradicionales. Otra vez, había una distorsión de la imagen. Estas naciones eran parte de los reinos de David y Salomón y deben de haber conocido algo del pacto mosaico y al Dios del monoteísmo o al Dios de Israel. Los israelitas deben haberse regocijado o debieron de haberse regocijado cuando Amós trajo el juicio de Dios sobre su rival Judá, el cual es el reino del sur, porque otra vez trágicamente los pueblos se dividen. El pueblo de Israel se divide en dos, como dije al principio, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte es Israel. Entonces, lo que están viendo aquí de israelitas, estamos hablando del reino del sur, están en este caso regocijándose cuando Amós llega a profetizar en contra de lo que es Judá o el reino del sur. La afirmación emocional se detuvo rápidamente cuando Amós, de una manera culminante, se volteó a los pecados de estas tribus del norte. En otras palabras, se están burlando de sus hermanos y de repente Amós dice, hey, o sea, ¿por qué están viendo la paja en el ojo del hermano cuando no están viendo la viga en el propio? Entonces, la soberanía de Dios sobre toda la tierra es el trasfondo para que Dios trate en juicio o traiga juicio con las naciones fuera del pacto de Israel. Entonces, todo esto tiene que ver con el plan redentor de Dios en cuestión de el día del Señor. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. El término del día del Señor, que es un término que se usa mucho en la profecía del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se va a usar también, pero ese término
para aquellos que están, vean lo que dice aquí, para aquellos que están, naciones que están fuera del pacto de Israel, o para el incrédulo, o para el no creyente, el día del Señor es juicio, es calamidad, es venganza, es simplemente, vienen días que no son favorables. El día del Señor para aquellos que están bajo el pacto y vivimos bajo ese pacto es restauración, es salvación, es redención, es la esperanza, ¿no es cierto? Entonces, ese día del Señor tiene como una doble implicación, depende en qué parte de la experiencia estamos con respecto a ese pacto. Esa es la base del entendimiento de Israel, del monoteísmo. Hay varios textos que se relacionan a la creación de Dios y el control de la naturaleza. Y aquí vemos varias referencias dentro del libro de Amós. Es lo que llamamos evidencia interna dentro de la Escritura. Estos forman doxologías de alabanzas. Este libro mira a la naturaleza como una revelación de Dios. ¿Sí? Habla de terremotos, de eclipses, de alusión que se hacen en Deuteronomio 27 y 29. No sé si han tenido oportunidad de ver estos pasajes, pero esos son los pasajes de Deuteronomio 27 y 29 que está dentro del Pentateuco. Es cuando Moisés está básicamente leyendo la cartilla al pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida, entre las promesas, entre las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones si me obedecen, maldiciones si me desobedecen, básicamente. Entonces, es lo que está hablando aquí con respecto, trayendo, porque esta es la manera en que ellos pensaban, ¿no es cierto? O sea, la ley es la manera en que conducen sus vidas, o debieron de haber conducido sus vidas. En Amós 2, 9 al 12, el juicio de Dios contra Israel debe ser visto a la luz de ¿qué cosa? Una vez más, el juicio de Dios en contra de ellos, como el reino del norte, Israel el reino del norte, debe ser visto a la luz de sus actos de misericordia en la historia. Entonces, es el contraste del Dios de juicio, el Dios de amor. Es el mismo Dios que en un momento dado, trágicamente el reino del norte, tomó las promesas incondicionales de Dios y las tradujo como relación incondicional con Dios. Una vez más, Israel cometió el error por escuchar profetas falsos, por basar o creer su propia exclusividad o elitismo. Tomaron las promesas, porque hay promesas incondicionales de Dios, pactos incondicionales que Dios hizo con su pueblo, los tomó y convenencieramente los tradujo o los aplicó como una relación incondicional, que podemos hacer lo que querramos, al fin que como quiera Dios nos ha escogido, somos de la simiente de Abraham, al fin que como quiera, ¿sí me explicó? O sea, no, y otra vez siento que es un problema que tenemos hoy en día. Hoy en día no andamos muy lejos de ese problema. La elección o la salvación de Dios y el pacto con esta nación del norte y con la nación entera establecen las condiciones para su juicio severo. Entonces, una vez más, cuando yo te elegí y el pacto que hemos hecho, que es mi carácter, es mi amor eterno, es mi amor incondicional, es exactamente bajo esos principios que yo voy a establecer mi juicio contra ti si llegas a corromperte, si llegas a violar este pacto. Y trágicamente lo van a hacer. Entonces, observen que en Deuteronomio 27, 28, 29, que es lo que hablamos ahorita de Moisés hablando a la nación de Israel cuando están por tomar la tierra prometida, es eso mismo. Es Dios diciendo, sobre esas naciones viene el juicio de Dios, sobre esas naciones que ahorita son los que habitan la tierra prometida. Pero al momento que da ese juicio sobre ellos, Moisés se voltea y les dice, si ustedes llegan a tomar o adoptar la actitud de ellos, si llegan a hacer lo que ellos hacen, el mismo juicio se aplica a ustedes. Porque el juicio de Dios, como es el amor incondicional de Dios o es el pacto de Dios, está basado no en la necesidad que tiene el hombre de ser salvo, no en la necesidad que tiene el hombre de ser enjuiciado, está basado en el carácter de Dios. Entonces, la salvación de mi alma no está basada en el hecho de que yo necesito evitar el infierno. La salvación de mi alma no está basada en que fui diseñado para vivir con Él para siempre. Todo eso es válido y es necesario entenderlo, pero la salvación de mi alma está basado exclusivamente en el carácter de Dios, que me conviene ese carácter porque con amor eterno me ha amado. Desde antes de la fundación del mundo Él entregó al Hijo los que iban a ser salvos. Todo eso es extremadamente importante. Vemos la globalización y universalidad del Evangelio, que somos el producto de ello, pero no podemos convenencieramente tomar ese mensaje e ignorar lo que sucede si acaso violamos o acaso prostituimos lo que Dios ha prometido o lo que Dios ha hecho. ¿Sí me explico? O sea, es una moneda con dos caras. No podemos escoger una u otra. Debe ser recordado que a quien se le da mucho, mucho le es requerido.
que es parte de este mensaje en contra de este pueblo. El capítulo 5 de Amós une la vida y la fe inseparablemente. Una vez más, la vida, en otras palabras, es lo que yo diría aquí en traducción, lo que es la vida privada con la vida pública. Lo que creemos, o nuestra teología, o nuestra doctrina, nuestras convicciones, con nuestra ética y cómo nos tratamos unos a otros. De tal manera que Amós denuncia la explotación del rico sobre los pobres. Definitivamente racismo, prejuicio. Estamos hablando entre su misma gente, ¿verdad? Israel falsamente, Reino del Norte, confió en su religión, en su prosperidad económica. Suena como Estados Unidos a veces. Su poder militar, wow. Aún en medio de la infidelidad de la nación, del Reino del Norte, hay esperanza en el pacto de Dios. ¿Qué es esa esperanza? El Mesías de Dios viene. Independientemente cómo esta nación falló, cómo violó, cómo hizo cosas, en fin, encontramos definitivamente al Dios de la Biblia cumpliendo sus promesas. Ok, hablemos de Oseas rápidamente. El profeta Oseas, otra vez, contemporáneo en el Reino del Norte. Jehová es un Dios personal, es lo que Oseas va a tratar. Recuerden que este es el profeta que va a pedir que se case con una mujer que es prostituta, lo cual el pecado va en contra de un Dios amoroso, ¿sí? Va en contra de la naturaleza de Dios. No solamente es una violación a las reglas del pacto. Entonces, una vez más, cuando hablamos acerca del pacto, cuando hablamos acerca de los principios, cuando hablamos acerca de la ley es la expresión, y otra vez, aquí no sé cómo explicarlo, para poder captar bien la idea aquí. La ley es la expresión de Dios diciéndole a su pueblo: conóceme sin ser consumido por mi gloria, por mi magnificencia. Porque sabemos que nadie puede contener a Dios, ¿verdad? En otras palabras, piensen en esto. Y esto es lo que trágicamente el hombre sin Cristo no entiende. El infierno, aparte del tormento eterno que la Biblia describe, y yo sé que hay otra vez hay misterio. La Biblia trata de poner un lenguaje humano para comunicar realidades que van más allá de la habilidad de comprender. Pero en este caso hablemos del infierno. El infierno, aparte del tormento y todo eso, lo que yo alcanzo a entender de lo que va a ser el infierno, y aquí es donde me encantaría que la gente sin Cristo escuchara este mensaje. El infierno va a ser encararse con Dios cara a cara, literalmente encararse con Dios sin un mediador. Entonces, encararse con Dios sin un mediador es ser literalmente consumido por Dios. No podemos contener, es algo que te atormenta, que te va a traer terror a tu vida. ¿Por qué? Porque estando Cristo dormido en la barca, ¿recuerdan? El día que andaban en el mar y la tormenta se viene y los discípulos están paniqueando porque van a perecer. Cristo está tomando una siesta, lo levantan y le dicen: ¿cómo es posible que duermas? Y en medio de todo lo que están ellos temiendo, literalmente están despidiendo, mandando los últimos textos, poniendo su última foto donde literalmente aquí se acabó la fiesta, donde ya no de aquí no hay nada más que hacer. Cristo se levanta y hace cesar todas las cosas. Y de temer al mar, a la tormenta, de temer el perecer, les entra un terror. Y lo que dicen: ¿quién es este que aún? ¿Qué dice? El punto es es que se dan cuenta que están enfrente de la presencia de Dios. Eso es lo que típicamente nosotros como cristianos trágicamente hemos domesticado, hemos olvidado hablar de esa santidad de Dios, de ese Dios que es incontenible. Entonces, a raíz de ello, porque hemos hecho de Dios una caricatura y lo hemos domesticado, o lo hemos ¿cómo se dice en español? Cuando usamos que usamos el gel ese, en inglés es la palabra sanitized, pero ese concepto de esterilizar a Dios es lo que hace, el esterilizar a Dios es lo que hace que no veamos la importancia de su palabra como el medio de revelación, que al tenerla enfrente de nosotros, es lo que está diciendo aquí, es que estás viendo el carácter de Dios, el corazón de Dios, la esencia de Dios, de una manera que te beneficia. Porque si quisiéramos tener una relación con Dios o encarar a Dios sin su palabra escrita y eventualmente su palabra hecha carne, seríamos consumidos por Dios. Entonces aquí es donde está diciendo él: hey, es que ese Dios es un Dios personal, una relación personal, ¿sí? De la manera que el pecado va en contra de ¿qué cosa?
de esa relación personal no es solamente la violación de los estatutos. Aquí el punto no es solamente si no matarás, no cometerás adulterio, todo es importante, pero esas leyes o esos principios es lo que hace que el hombre se relacione con Dios sin ser ese hombre literalmente destruido. Porque típicamente lo que creemos de Dios, cristianos y no cristianos, es que Dios realmente nunca castiga a nadie. Es que Dios, o sea, el infierno ni siquiera puede ser verdad, porque Dios, ¿quién va a mandar al infierno? Dios no va a mandar a nadie al infierno. O sea, empezamos a creer esas versiones que no son bíblicas. La fe bíblica se caracteriza mejor en una metáfora interfamiliar. Por eso es que el profeta Amós usa el lenguaje de marido con esposa y de padre con hijo en este caso. Jehová ha escogido tratar con la humanidad caída a través de la promesa, sacrificio y pacto. Una vez más, esta es la manera en que Dios negocia a través de Amós. A través de la promesa viene algo que yo he prometido que se va a cumplir basado en mi carácter, a través de un sacrificio por lo severo de... Y otra vez, ese sacrificio, recuerden, es el plan original desde Génesis 3. La simiente de la serpiente va a aplastar la cabeza, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente, antes de ser aplastada, va a herir el calcañar de la simiente, ¿verdad? Entonces, viernes es antes que domingo. Por eso es que aquí la promesa es, parte de la promesa es que haya sufrimiento. Entonces, nosotros hoy en día, una vez más, hablando acerca de interpretación profética, de interpretación de la profecía, si no tenemos cuidado, nos encanta interpretar la Biblia en ese futuro glorioso, en esa segunda venida de Cristo, pero se nos olvida que en el plan redentor involucra una reforma del presente, y parte de la reforma del presente que es requerido en este momento es entender que parte del crecimiento en similitud a Cristo potencialmente involucra sufrimiento. Entonces no podemos predicar un futuro glorioso y una restauración del reino y la consumación del reino sin ignorar que parte de esa, como está diciendo aquí, parte de esa manera en que Dios escogió tratar con la humanidad va a involucrar, la promesa es el Mesías, ¿verdad? Pero el sacrificio es que ese Mesías tenía que ser un Mesías sufriente. Y esa es la parte que los judíos van a rechazar, no les gusta, para ellos es algo incoherente y contradictorio a cómo ellos veían esto. Y entre paréntesis, voy a dar el beneficio de la duda a los judíos. Cuando conoces el sufrimiento como estas generaciones lo conocieron, es obvio que lo último que necesitaban era a un judío más que estuviera en una cruz romana clamando por misericordia a Dios, porque ese era un cuadro extremadamente conocido, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que si tú estás viendo porque Jesús caminaba como judío, se veía como judío, olía como judío, hablaba como judío, cantaba como judío, sus chistes eran como judío. Entonces, cuando él está en la cruz, ¿qué es lo que están viendo? A otro judío. Y ver a otro judío que esté clamando por misericordia a Dios es como decir, este cuadro lo hemos visto tantas veces, una vez más, otra vez, regresamos a la misma historia. Entonces, hasta cierta manera tiene sentido que no creyeron en Jesús, pero se les olvidó que ese Mesías tenía que ser un Mesías sufriente. Por lo tanto, en la parte humana, esto involucra confianza personal y obediencia al pacto. Dios, en su parte divina, promesa, sacrificio y pacto. Parte humana, confianza, fe, fidelidad y obediencia. En otras palabras, la fe o la fidelidad se traduce en obediencia. Una vez más, la fe se traduce en obediencia. Entonces, cuando una persona dice, es que yo tengo fe en Dios, no puede divorciarse de obediencia, ¿me explico? Entonces la pregunta aquí no es tanto qué tanto confiamos en Dios, la pregunta es qué tanto obedecemos. Por lo tanto, la desobediencia al pacto resulta en ¿qué cosa? Porque Dios no puede ser burlado, ¿me explico? De tal manera que el propósito del juicio es siempre, eso es extremadamente importante. Lo que están leyendo se aplica sola y exclusivamente para el pueblo de Dios, para la iglesia. En otras palabras, no estamos exentos del juicio, no estamos exentos de recibir y vivir las consecuencias de nuestro pecado. La única diferencia es que Dios, el juicio en la vida del cristiano es para restauración, para traerte a mí una vez más, es para disciplina. A diferencia del no cristiano, el juicio de Dios trágicamente es para ser aniquilado, es para muerte. La disciplina es un acto de amor paternal. La bendición futura de Israel está condicionada ¿a qué cosa? Esto es extremadamente importante. Bueno, todo es importante. Pero la bendición futura de Israel está condicionada en una reforma del presente. Aquí es donde tengo que recordar otra vez el tener cuidado en predicar Proverbios 22:6.
¿Recuerdan Proverbios 22:6? Sobre todo lo predicamos el día del padre o el día de la madre. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, ¿qué dice? Y muchas veces usamos ese pasaje trágicamente, porque no creo que es lo que está enseñando la Biblia, para decir, yo sí, mis hijos crecieron en la iglesia, ahorita se han alejado y andan en cosas allá, no sé qué, pero en su tiempo, ¿qué decimos? Van a regresar. Y oramos para que eso suceda, pero aquí está el punto. Aquí está el punto. La reforma de ese futuro, las promesas del futuro están basadas en una reforma del presente. Entonces, es obvio que no estoy implicando que una persona que se aleja del Señor no es que no sea salva. Es simplemente entender que una persona alejada del Señor como cristiano es una anomalía. Es una contradicción de términos. Que el problema no es simplemente que la persona fue ofendida en una iglesia o que le llamó el mundo más. El problema de esa persona es Dios. El problema no es la conducta del hombre. El problema es a quién está violando esa conducta. Está violando el carácter de Dios, el cual no puede ser burlado. Nahum, estamos en el siglo VII. Avanzamos un poquito, ¿ok? El libro se enfoca en la destrucción de ¿quién? De Nínive, capital del cruel imperio asirio. Sennacherib lo convirtió en la capital en el año 700 a.C. Estaba localizado en la ribera del este del río Tigris y estaba muy bien fortificada. Por lo tanto, la ciudad fue completamente destruida por los babilonios. Eventualmente, recuerdan, asirios toman el reino del norte. 150 años después, los babilonios destruyen los asirios y toman el reino del sur de los judíos. Usaron el río que corría. Esa es una estrategia que tenían en ese tiempo los pueblos, donde la manera en que podían debilitar a una nación cuando estaban en guerra era quitarle las provisiones básicas, en este caso el agua. Entonces quítales el agua y obviamente vamos a tener un problema serio. Déjenme avanzar un poquito. Dios usó la crueldad de los asirios para juzgar a su pueblo. Wow, esto es triste y muy difícil. Sí, esos asirios, otra vez, son naciones que ¿cómo se les dice? En este caso, la maldad o la intensidad con la cual trajeron sufrimiento al pueblo de Israel, ni siquiera lo alcanzamos a entender. Entonces, ahora los asirios fueron juzgados, de acuerdo a Isaías 10:5. Cosechamos lo que sembramos, ¿verdad? En Habacuc, ese es el moralismo universal. El pecado será, ¿qué cosa? Juzgado, es lo que profetiza Habacuc. Aún los hijos de Dios son responsables por sus... Yo argumentaría que no es aún, sino yo diría especialmente los hijos de Dios somos responsables por... ¿qué cosa? Por nuestros actos. ¿Por qué? Porque los actos de los hijos de Dios, los actos, las acciones, la conducta de los hijos de Dios es o debe de ser la conducta de Cristo. Porque recuerden, cuando somos salvos, lo que es transferido a nosotros no es solamente inocencia, es perfección. Si el punto de la historia es la ley, si ustedes observan todo esto, es que violaron el pacto, la ley. Esa ley no ha perdido eficacia, relevancia. Es simplemente que quien la cumplió es Cristo. Cristo, al cumplir la ley, es lo que le garantiza acceso a su Padre Celestial. Entonces, Él es puesto en un madero, es sepultado, pero el domingo, la razón que resucita entre los muertos el Hijo, por favor escuchen esto, la razón que Cristo resucita entre los muertos es porque Él cumplió por 33 años. ¿Qué cumplió? La palabra de Dios, cumplió la ley. Entonces, como Él vivió una vida perfecta y la ley Él la cumplió en su totalidad. Cuando digo que cumplió la ley, quiero que se transporten conmigo al pasaje cuando le traen a la mujer que es tomada en el acto de adulterio. Y recuerdan que vienen con piedras para hacer lo que la ley de Moisés decía, que tenía que ser apedreada. Y Cristo dice, el que esté libre de ¿qué cosa? El que esté libre de haber violado la ley, o mejor dicho, el que haya cumplido la ley en su totalidad, que tire la primera piedra. Esa es la realidad. Solamente entre todo el grupo había una persona que había cumplido toda la ley y era Cristo. ¿Y qué es lo que le da Cristo a esa mujer? No le da ese juicio, no le da lo que merecía, le da lo que necesitaba, que es compasión, que es misericordia. Entonces, es exactamente lo que es la salvación del hombre. Menciono todo esto porque Cristo, al cumplir la ley, al ser ese cumplimiento, es lo que le da acceso a resucitar ese domingo en la mañana. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. El cumplimiento de la ley en Cristo Jesús, su obediencia perfecta al Padre, que involucra circuncisión cuando es un bebé, bautismo por inmersión por Juan el Bautista, que él no necesitaba, pero lo hace porque él es el cumplimiento de la ley y porque lo único que el Padre garantiza o acepta es la ley. Cuando Cristo muere, él resucita porque él cumplió la ley. Entonces, escuchen esto.
Al resucitar Cristo de entre los muertos, le da la habilidad a Cristo de todo aquel que pone su confianza en Él y pide perdón por sus pecados, le da la habilidad a Cristo de transferir esa ley, esa perfección al cristiano. Entonces, nosotros como cristianos, literalmente, nosotros como cristianos caminamos como hombres y mujeres como si ya cumplimos toda la ley. Voy a decir esto una vez más. Esta vez más. Y la razón que estoy mencionando esto es porque yo quiero creer que todos creemos como cristianos que si muriésemos en este día o la pandemia nos lleva y el COVID nos lleva a una muerte física, yo quiero pensar que todos creemos que vamos a resucitar un día con Cristo. Quiero pensar en eso, que todos tenemos esa confianza. Yo simplemente quiero explicar de dónde viene esa confianza. Y esa confianza viene porque solamente aquellos que hayan vivido una vida perfecta resucitarán en aquel día. Cuando Cristo resucita, Él transfiere, acredita. De la misma manera que Adán acreditó su pecado en mí, Cristo acredita toda su justicia. De tal manera que en este momento, mientras me escuchan hablar, en este momento, mientras espero que estés tomando nota, tú literalmente tú eres una expresión, tú eres una persona en la cual legalmente ante Dios tú ya cumpliste toda la ley. Yo sé que no la has cumplido, yo sé que yo no la he cumplido, pero es una transacción legal que la seguridad de mi salvación y la seguridad de esa resurrección en un día, de que un día nos veremos nuevamente en ese día glorioso, está basado en lo que Cristo ha transferido. No está basado en lo bien que me he portado o en lo mucho que voy a la iglesia o los muchos cursos que he tomado y por eso que estoy aprendiendo más de la vida. Todo es importante y ojalá sigamos, pero lo hacemos lo hacemos sino porque ya hemos obtenido esa perfección de Cristo. Espero que eso tenga sentido, espero que lo prediquemos en momentos como estos, porque otra vez dice el moralismo universal es que el pecado será juzgado, aún los hijos de Dios son responsables ¿de qué? Son responsables de administrar la perfección que Cristo nos ha entregado. Cristo ya no la entregó, ya está en nosotros. La salvación es cuestión de administración. Es lo mismo que pasó con Adán al principio. Lo puso en el huerto, ¿para qué? Para administrar. Trágicamente Adán hace lo opuesto. Aún en este mundo caído, Dios todavía tiene, ¿qué cosa? El control de todo lo que pasa, de tal manera que Él usa el mal. Eso es importante. Él usa el mal ¿para qué cosa? No está diciendo que Él es el creador del mal, ni está diciendo que Dios encuentra beneplácito en el sufrimiento que causa el mal. Una vez más, en la tabla del tiempo, en la línea del tiempo que les mostré, la gráfica de Dr. Bob, cuando ustedes ven el tiempo, en la parte de arriba están todas las naciones, desde Egipto al principio, Canaán, Filistea, los asirios, los sirios, los babilonios, los persas, eventualmente son los griegos, eventualmente son todas las naciones, potencias mundiales que trajeron opresión al pueblo de Israel. Escuchen lo que estoy por decir. Fue gente que no temía a Dios, eran una expresión de maldad. Cada uno de ellos, escuchen lo que estoy por decir, fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo el plan redentor de Dios. ¿Cuál es el plan redentor de Dios? Que la cabeza de la serpiente iba a ser aplastada ese domingo, pero tenía que haber un preámbulo, tenía que haber un viernes, donde el calcañar de la simiente de la mujer iba a ser literalmente herido. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que simplemente Dios, la serpiente, fue instrumentos. El viernes es parte del plan de Dios. ¿Sí? Una vez más, el viernes, entonces, el sufrimiento que estamos viviendo hoy en día, y es obvio, no pierdan esto. Es obvio que estoy hablando del sufrimiento que glorifica a Dios. No estoy hablando del sufrimiento de esta gente que es rebelión ante Dios. Sí vemos la diferencia entre ello. No escuchen de mí que estoy diciendo, lo que hice cuando tenía 15 años o lo que... Si es rebelión ante Dios, eso nada más requiere arrepentimiento. Pero el sufrimiento que viene por vivir una vida que agrada a Dios, definitivamente es parte del plan redentor de Dios. Es aceptable que cuestionemos a Dios, sin embargo, muchas veces es la presencia de Dios la que satisface, no las respuestas racionales. Entonces, espero que podamos llegar a la voz de Pablo en Filipenses 1:29. Para mí el vivir es Cristo, y estando en la cárcel y sabiendo que mis días están muy cercanos, el morir, ¿qué es? Es tener acceso a Cristo sin reservas. ¿Sí? En otras palabras, aprecio lo que Cristo ha hecho por mí en la tierra, pero
realmente lo que me interesa es Cristo. Este libro es la fuente del tema teológico de Pablo, donde habla en Romanos ser justificados por medio de la fe. Eventualmente el enemigo se destruirá a sí mismo. El pueblo de Dios debe permanecer fiel en estos días malos. Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Cuando hablamos del pueblo de Dios que se mantenga fiel, es por eso que el pueblo de Dios no tiene y no puede y no debe de recrear lo que significa fidelidad. Fidelidad o fe ha sido transferida de Cristo. La fidelidad de Cristo está en mí. La fe de Cristo está en mí. Entonces, cuando se trata de yo creer o ejercer fidelidad, estoy ejerciendo la fe de un ser foráneo. No se trata de mi habilidad de ser fiel. No se trata de mi habilidad de creer de lo que es la fe. No se trata de lo que yo aprendí que es la fe. Y me involucra a mí, sí me involucra a mí, pero yo simplemente soy el vehículo para la expresión de ello. Yo simplemente estoy reflejando la fe de Cristo, la fidelidad de Cristo que ya ha sido transferida a mí. Por lo tanto, la fe no debe de estar ligada a eventos. ¿Qué cosa? Otra vez, por eso es que Pablo, estando en la cárcel, hablando a los filipenses, les habla de una manera en la cual la libertad que hay en Cristo no es tanto de una cárcel o de una muerte física. La libertad en Cristo es no depender de circunstancias. Porque esta gente, observen lo que está diciendo al final, la fe de ellos dependía de ¿qué cosa? De las circunstancias. Y eso no puede seguir siendo el caso. El libro de Sofonías rápidamente advierte sobre la inminente invasión de Judá, o mejor dicho, a Judá. La razón de este acto de juicio fue la desenfrenada idolatría, probablemente del número uno en reyes idólatras, que es Manasés. Trágicamente, aquí es donde entra el concepto del día del Señor que ya he explicado. Constantemente los profetas usaron las crisis de sus días para anunciar ¿qué cosa? Una vez más, la crisis del día estaba profetizando lo que viene por delante. Esto es fácil. Otra vez, regresando a Deuteronomio 27, 28, 29, Dios le dice al pueblo de Dios a través de Moisés, ok, eso es lo que viene sobre esa gente, que no me teme y no se van a arrepentir. Las naciones que están ahorita habitando en la tierra prometida. Eso es lo que viene para ellos. Para ustedes viene bendición, van a una tierra que fluye leche y miel. Pero si ustedes se corrompen, las mismas maldiciones que le estoy poniendo sobre esa gente, viene sobre ustedes. Por eso es lo que está diciendo aquí, de que los profetas anuncian las crisis basado en la falta de arrepentimiento de nuestros días. Por lo tanto, en Sofonías 2.3 hay un llamado al arrepentimiento, porque es un tema que estamos hablando constantemente. La esperanza para Judá está basado en el amor ¿de quién? Del Mesías, por amor a mí mismo, está diciendo el Señor, y de su presencia. Ahí es donde está la esperanza, y es la esperanza de nosotros, ¿no es cierto? Es obvio que Dios usó a Asiria, estos pueblos invasores, para castigar a Israel, la nación del norte. Ahora este fértil y creciente imperio será juzgado, pero el reino del sur también será juzgado. No por Asiria, porque los asirios van a ser conquistados por los babilonios, pero Babilonia va a juzgar, Dios va a usar a Babilonia para juzgar a Judá. Ageo, rápidamente, esa es ya la era post-exílica, ya el juicio ya vino, ya fueron llevados, y entre paréntesis, ya se dieron cuenta que son puros profetas menores, ¿verdad? No estoy cubriendo los mayores, no estoy hablando de Isaías, ni de Jeremías, ni de Ezequiel, ni de Daniel, porque entonces acabaríamos a medianoche, y ya tenemos que acabar, ¿ok? Rápidamente, el libro se enfoca en la reconstrucción del segundo templo, que fue abandonado por varios años. Primer templo, que fue el de Salomón, fue destruido en el 586 por los babilonios, fue desolado. Entonces, Esdras 5.6 habla del primer año bajo Sesbazar. Esdras 3.8 al 13 habla de ahora de esta segunda ola para entrar con Zorobabel. Las promesas de Dios de bendecirles físicamente, al igual que las bendiciones mesiánicas futuras, son incluidas aquí. Están conectadas a ¿qué cosa? En la reconstrucción del templo. Esta restauración del pacto mosaico al cual Ageo alude varias veces. El tamaño y majestuosidad del templo no era el problema. La presencia de Dios es el problema, de tal manera que esto es un tema iniciado desde Génesis, Éxodo, en Josué y en Jueces. Simboliza ¿qué cosa? La verdadera gloria de Dios. Entonces era necesario ese templo, y trágicamente con la destrucción todo eso obviamente fue alterado. Zacarías, rápidamente, el propósito principal de este libro es el de motivar a los judíos a que regresen ¿de qué cosa? A que regresen a la reconstrucción del templo, porque aparentemente habían regresado, o sea, muchos rehusaron regresar a Jerusalén, prefirieron quedarse en esas naciones foráneas y hacer sus vidas allá. Se inició este retorno o este éxodo, pero no va a continuar esta reconstrucción hasta con Zorobabel. Por 18 años el templo fue abandonado. La razón de ello es por lo siguiente: Ageo afirma que esto es debido a ¿qué cosa? Entonces,
Piensen en términos ahorita que estamos en una situación donde no podemos tener reuniones presenciales. Asumamos nuestra responsabilidad a buscar la comunión unos con otros, a alimentarnos de la palabra de Dios, a apoyarnos unos a otros. De tal manera que mientras que Esdras implicaba que fueron las maniobras políticas de las provincias vecinas, especialmente las de Samaria. Tanto Ageo como Zacarías abordan el asunto de la reconstrucción del templo, aunque Zacarías cubre también muchos otros problemas. Aparte de ello, había otros problemas serios. Vean lo que dice Malaquías. Los pecados de apatía y desilusión de los judíos que retornaron o que regresaron son narrados por Malaquías. En otras palabras, estos profetas están hablando, profetizando a la gente que había regresado y regresan a una desolación completa. Por eso es que personas como Esdras, personas como Nehemías y Zorobabel se convierten en los héroes, en los caudillos, en las personas, porque el común denominador era apatía. Yo no sé, ahorita muchos como iglesias estamos batallando porque tememos ahora que se retome la apertura de las iglesias. ¿Cuántos van a regresar? ¿Cómo va a regresar la gente? Si nos estamos acostumbrando a simplemente el mundo virtual, a expensas de la falta de esa comunión. En fin, aquí es donde encontramos esa situación donde hay mucho desánimo. Este libro tiene varias afirmaciones universales. Dios usará a Israel una vez más. Dios usará a Israel. Este es un pacto incondicional. Dios va a usar a Israel, no por Israel, pero aún por lo que Israel es. Entonces él va a cumplir su promesa. Y aquí están algunas referencias dentro de Malaquías. El pueblo de Dios va a cuestionar el carácter de Dios, mas Dios no actúa porque Dios aparentemente no está actuando en justicia. El carácter inmutable de Dios, que nunca cambia, es la única razón por la cual todavía existe ¿quién? Esa nación. Esa es la razón por la que tú y yo todavía somos salvos. Es en vano servir a Dios. Malaquías hace referencia a ello, de la manera que ellos lo ven. Este libro tiene una esperanza mesiánica, o sea que va más allá de su tiempo y apuntando al plan original de Dios, de tal manera que Joel va a hablar acerca del profeta que mira los eventos de su día apuntando hacia los eventos del futuro. Reformar el presente para garantizar un mejor futuro. Joel hace un llamado para un día nacional de arrepentimiento. Si el pueblo de Dios se arrepiente, Dios traerá ¿qué cosa? Prosperidad, físico como espiritual. Deuteronomio 27 y 28, no es más. Simplemente el hombre va a cosechar lo que siembra. Dios juzgará a las naciones vecinas. Este nuevo día de renovación espiritual, observen, involucra o afectará a hombres y mujeres. Entre paréntesis, eso es lo que está hablando el apóstol Pedro en el Pentecostés. ¿Recuerdan Hechos capítulo 2? Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, esclavos y libres. Vean el lenguaje, por favor. No se les pase, porque ese es Hechos capítulo 2, Gálatas 3:28. Esa es la universalidad del evangelio. Por eso es que el dispensacionalismo no nos favorece en ese sentido, porque hablamos de una universalidad del evangelio. Observen el tipo de personas que van a ser incluidos. Al judío esto, si pones a los judíos como algo supremo, esto no encaja, ¿verdad? El día del Señor es una frase característica tanto de Amós como de Joel como Sofonías. La manera como respondemos a Dios determina si es un día de bendición o de juicio. ¿No es cierto eso? Una vez más, el día del Señor, esta frase, el día del Señor, ¿verdad? Que es cuando Él se hace presente, va a determinar si una pandemia la vamos a percibir como bendición o como juicio. Y yo sé que usar la palabra pandemia con bendición es una contradicción de términos, pero la bendición de la pandemia, yo argumentaría en mi manera muy simple de ver esto, o la manera en la cual quiero creer y quiero continuar la afirmación de que la pandemia no es una manifestación de que a Dios se le salió la situación de las manos, de que Dios está paniqueando y no sabe qué hacer con esa generación. Por lo tanto, es una bendición reafirmar que en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, en medio de las cosas que son irreversibles, el plan redentor de Dios no puede ser alterado. No entiendo el sufrimiento del hombre, no estoy minimizando lo que la gente está sufriendo y es obvio que ninguno estamos exentos de sufrimiento, pero nada de esto altera el hecho del Dios que está en control de las cosas. El carácter de Dios se describe en este pasaje de Joel 2:13 y hace varias referencias al Antiguo Testamento. El derramamiento del Espíritu de Joel 2:28 al 32 refleja ¿qué cosa? ¿Qué está reflejando? Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Esta profecía o este cumplimiento o esta experiencia del derramamiento de su Espíritu es lo que se ha venido anunciando como el pacto nuevo, el cumplimiento y la expresión de ese pacto, de tal manera que quiero que veamos la magnitud de la veracidad y de la confiabilidad de Dios. Joel no está profetizando en medio de una generación que obedeció a Dios, conoció avivamiento, se entregaron al Señor
y Dios dice, ahora que se alinearon, voy a derramar mi espíritu. No, Dios cumple sus promesas aún en medio de la falta de la obediencia de su pueblo. Entonces, observen cómo está reflejando la era del nuevo pacto. Y si tuviéramos el tiempo, invertiría tiempo ahorita en Jeremías 31 al 34, que irónicamente Jeremías está hablando, Ezequiel están hablando en un contexto de exilio, ¿verdad? Entonces, en un contexto de exilio, Jeremías le recuerda, dice, vienen días en los cuales, y empieza a hablar acerca de esas grandes promesas de este nuevo pacto. Y es por eso que se requiere, escuchen lo que estoy por decir, se requiere la intervención divina para poder creer en lo que es. Se requiere la intervención divina para tener la habilidad de creer lo que Dios está prometiendo que va a hacer. Entonces, en momentos como estos, cuando la pandemia se ve devastadora y todos hablamos de una segunda ola que se va a desatar supuestamente cuando entre el invierno, sobre todo en otros países ya entró, yo sé que en Chile ya está el invierno, pero aparentemente tememos una segunda ola, ¿sí? Es Dios cumpliendo sus promesas aún en medio de lo que estamos viviendo. Abdías, los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios son castigados. Edom es un tipo de nación incrédula y rebelde. Dios glorificará su pueblo de acuerdo a sus promesas del pacto, no en la conducta del pueblo que cambie. La santidad es la meta de Dios para su pueblo. La palabra santidad, ¿saben qué significa? Ser apartado, ¿verdad? Ser apartado. Entonces, la santidad significa que fuimos apartados de Dios primeramente por el pecado. De la misma manera, Él nos aparta ahora para Él. Antes éramos separados de Él, ahora somos apartados para Él. Por lo tanto, la situación histórica será invertida. Edom será destruida, el pueblo de Dios será bendecido, y aquí es donde concluimos. Solamente quiero darles esto como referencia y con esto los voy a dejar ir. Filipenses 3:18, como les he dicho a menudo, Pablo hablando a la iglesia de Filipenses, ahora les repito, hasta con lágrimas muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando a la iglesia, ¿verdad? Se están comportando como enemigos. Misma historia del Antiguo Testamento, no más que en el Nuevo. Se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino, vean esto, es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en ¿qué cosa? En lo terrenal. Por lo tanto, en cambio, nosotros, ¿qué dice? Nosotros como ciudadanos ¿de qué cosa? Doble ciudadanía, tanto en la tierra como en el cielo, de donde anhelamos recibir ¿qué cosa? Al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué es el punto? Observen que en el contexto de encarcelamiento, en el contexto de desolación, es ahí donde somos recordados que para Pablo, esta experiencia donde dice que anhelamos no tanto el salir de la cárcel, no tanto evitar una pandemia, anhelamos no tanto el mejorar la condición, anhelamos no tanto que se remueva el cáncer, anhelamos literalmente recibir ¿a quién? La promesa del Antiguo Testamento, el Mesías que tanto hablaron nuestros profetas, lo anhelamos. ¿Qué es quién? ¿Quién es ese Mesías? ¿Quién es el Salvador? Es Jesucristo, el Señor. Yo sé que estoy encarcelado, dice Pablo, por los romanos, que estos césares se consideraban esa palabra Señor que ven ahí, se la atribuían a ellos. Pablo está diciendo, no, yo estoy en la cárcel, no por él. Él simplemente es un instrumento en las manos del verdadero Señor, del Señor de señores. Por lo tanto, Pablo dice, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa es? Cristo en su totalidad. Por lo tanto, el crecer, escuchen esto, el crecer en similitud a Cristo en medio de la dificultad, lo que nos da, esto puede predicar toda la noche, el crecer en similitud a Cristo en medio de conflicto, nos da la habilidad de reafirmar el regreso de Cristo. Vamos a vivir y a caminar y a tomar decisiones como si Cristo realmente fuera a regresar. ¿Por qué digo eso? Porque trágicamente el cristiano, de acuerdo a lo que está diciendo, el cristiano se estaba comportando como enemigos de la cruz de Jesús por las circunstancias. El cristiano estaba viviendo vidas de destrucción, donde adoraban al Dios de sus propios deseos y se enorgullecían de lo que, en otras palabras, estaban siendo esclavos de las circunstancias. Nosotros, dice Pablo, en contraste, porque crecemos en similitud a Cristo, no porque las circunstancias cambiaron, pero porque estamos usando las circunstancias como el vehículo para cumplir el propósito por el cual fuimos salvos. ¿Cuál fue el propósito para la salvación? No el evitar las circunstancias, es que las circunstancias en mi vida, tanto mi niñez como mi juventud, como mi vejez, como mi salud, como mi enfermedad, es simplemente el vehículo para que el carácter de Cristo sea desarrollado en mí. Por lo tanto, vivo literalmente anhelando ¿qué cosa? Recibir al Salvador, el cual es el Señor de todas las cosas. En cambio, observen esto, nosotros como ciudadanos literalmente estamos anhelando esto. Por lo tanto, es lo que dije hace un momento, en cuestión del retorno de Cristo, todos lo predicamos con certeza, pero solamente una generación lo va a experimentar como realidad, porque tenemos que ver el cumplimiento de Mateo 24 primero, 1 Tesalonicenses capítulo 1. Él transformará nuestro cuerpo miserable, aquí está la promesa,
para aquellos que caminamos en similitud a Cristo. Observen que aquí el punto no es que seamos salvos, es que vivamos como salvos. Transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo, ¿qué cosa? La resurrección, ¿no es cierto? Mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. De polvo seremos transformados a ¿qué cosa? ¡Wow! A gloria. Él nos transformará. Y esa es la promesa. Es como creemos que atravesamos los conflictos que tenemos.